Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un país que es, bueno, que es todo un continente y casi un mito, ¿no? Australia. Tenemos delante un artículo enciclopédico súper completo y la idea es esa, ir más allá de los canguros y la ópera de Sydney para entender un poco las contradicciones de una nación que es a la vez antiquísima y muy, muy joven. Es que yo creo que esa es la clave de todo. Australia es una tierra de paradojas. Geológicamente es como un fragmento de un mundo perdido, con rocas de las más antiguas del planeta. Pero como nación, vamos, apenas tiene un par de siglos. Y todo, absolutamente todo. La cultura, Mm. todo. Su biología única, su historia humana, incluso su psicología como país está moldeado por una fuerza que es abrumadora, el aislamiento. Vale, pues me parece un punto de partida perfecto. Empecemos por lo más básico, que es el nombre, Australia. Leyendo las fuentes, me sorprende que no siempre se llamará así, porque suena como muy definitivo, ¿no? Tan antiguo como la propia Tierra. Pues es una invención relativamente moderna. Fíjate, viene del latín de la terra australis incógnita. La Tierra desconocida del sur. Exacto. Era una idea de los geógrafos de la antigua Grecia. Una masa de tierra que, bueno, ellos suponían que debía existir en el sur para equilibrar el peso de Europa y Asia en el norte. Era pura conjetura. Una conjetura que al final resultó ser cierta. Pero los primeros europeos que llegaron, los holandeses, en el siglo XVII, la llamaron Nueva Holanda. Y me llama la atención que el nombre Australia no se hiciera oficial hasta 1824. Tardaron bastante en decidirse. Claro, es que eso refleja cómo el conocimiento del lugar fue un proceso pues muy lento y muy fragmentado. Y cuando ya empezamos a conocerlo, nos topamos con una geografía que desafía un poco la lógica. Totalmente. Es que las cifras que da el artículo parecen una contradicción andante. Es el sexto país más grande del mundo, pero a la vez es el continente habitado más plano y seco. Un 70% de su superficie es desierto o semidesierto. ¿Cómo es posible que un lugar tan inmenso y tan árido sea al mismo tiempo calificado como megadiverso? Ahí volvemos a la palabra clave, aislamiento. A ver, Australia fue parte del supercontinente Gondwana. Se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años y digamos que empezó a navegar sola por el océano. Y ese viaje en solitario, durante millones y millones de años, convirtió al continente en un gigantesco laboratorio evolutivo. La vida allí, pues evolucionó de formas que no se vieron en ningún otro sitio. Y las cifras que da la fuente son espectaculares. El 93% de sus reptiles, el 94% de sus anfibios son endémicos. Básicamente, es otro planeta a nivel biológico. Exacto. Es un mundo aparte. Y eso se ve también bajo el agua, con la gran barrera de coral, que es el ser vivo más grande del planeta. Pero esta geografía tan extrema tiene una consecuencia humana brutal. A pesar de su tamaño, la gente vive apiñada. El 95% de sus casi 28 millones de habitantes vive a menos de 100 kilómetros de la costa, sobre todo en el este. O sea, es como una nación costera con un enorme patio trasero que está vacío. ¿Y eso qué efecto tiene en la identidad, en la psicología del país? Esa inmensidad interior, ¿es una promesa o es una amenaza? Yo diría que ambas cosas. Es el Outback, el corazón mítico del país, un lugar de libertad, de dureza. Pero también es un recordatorio constante de lo pequeño y vulnerable que es el asentamiento humano frente a la naturaleza. Y lo más importante, ese supuesto vacío nunca estuvo vacío. Aquí es donde la historia se vuelve increíblemente profunda. La fuente dice que la presencia humana data de hace entre 50.000 y 65.000 años. Es una cifra que a mí me cuesta procesar, ¿eh? Es más del doble de tiempo que ha pasado desde la última edad de hielo. Es que te obliga a recalibrar por completo la idea de historia. La cultura aborigen australiana es, sin debate, una de las culturas continuas más antiguas de la Tierra. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVIII, no se encontraron un páramo, se encontraron un mosaico humano de una complejidad asombrosa, más de 250 grupos lingüísticos diferentes. Y la fuente desmonta esa idea tan simple de que eran solo cazadores-recolectores. Habla de agricultura con palos de fuego, de piscicultura, de refugios semipermanentes. Esto suena mucho más sofisticado. Muchísimo más. La agricultura con palos de fuego, por ejemplo, era una gestión activa del paisaje.
Hacían quemas controladas y sistemáticas para promover el crecimiento de ciertos pastos que atraían a los animales que cazaban. Es una forma de ingeniería ecológica, vamos. Increíble. Y lo mismo con la piscicultura. Construían complejos sistemas de presas y canales de piedra para atrapar peces y anguilas. Algo que, por cierto, se ha redescubierto arqueológicamente hace relativamente poco. Lo que demuestra una conexión y un conocimiento del entorno que van muchísimo más allá de la simple supervivencia. Claro, porque para ellos la Tierra no es un recurso, es un ente vivo, con el que se relacionan. El dreaming, o tiempo del sueño, no es solo un mito de la creación, es un sistema legal, es un mapa del territorio, es una biblioteca de conocimiento ecológico y es un código social. Todo ello transmitido oralmente de generación en generación durante milenios. Es de una complejidad abrumadora. Nada, los isleños del Estrecho de Torres son un pueblo melanesio, más emparentado con los de Papúa Nueva Guinea. Tienen una cultura marítima de horticultura. Y esto nos lleva a un punto clave. El supuesto aislamiento total de Australia antes de 1770 es un mito. La fuente menciona el comercio activo entre los aborígenes del norte y los pescadores de Trepang en Makassar, en la actual Indonesia. Había un intercambio fluido de bienes, de ideas y hasta de lenguaje. El continente estaba conectado. Una conexión que la llegada del capitán Cook en 1770 no solo cambiaría, sino que haría saltar por los aires para siempre. Aunque, bueno, el primer europeo en llegar fue un holandés, Willem Jansson, en 1606, pero fue Cook quien reclamó la costa este para Gran Bretaña. Y el propósito de esa reclamación quedó claro muy pronto. En 1788, la primera flota desembarcó en lo que hoy es Sydney para fundar una colonia penal. Ojo, no era una colonia de asentamiento libre, era una cárcel al aire libre en el otro extremo del mundo. La fecha de ese desembarco, el 26 de enero, sigue siendo el Día de Australia, aunque hoy es una fecha de enorme controversia y dolor para los pueblos indígenas. Y la historia de esa primera colonia es, caótica, por decirlo suavemente. Tengo que detenerme en un episodio que menciona la fuente porque me parece increíble. La rebelión del Ron de 1808. El único golpe de estado militar exitoso en la historia de Australia fue por el alcohol. Suena a comedia, pero es un hecho histórico. ¿Qué demonios pasó? Es que el ron era más que una bebida. Era la moneda no oficial de la colonia. El cuerpo de Nueva Gales del Sur, el ejército local, monopolizaba su importación y lo usaba para pagar a la gente y, para enriquecerse. Cuando el gobernador William Bligh, Espera, ¿el mismo del motín del Bounty? el mismísimo, parece que tenía un don para generar rebeliones. Pues cuando Bligh intentó acabar con ese monopolio, el ejército simplemente lo depuso y tomó el control. Demuestra lo frágil e improvisado que era todo en esos primeros años. Más allá de la anécdota, que es fantástica, las consecuencias de la colonización para la población originaria fueron devastadoras. La fuente en esto es muy clara. Sí, informa de un colapso demográfico. En los 150 años posteriores al contacto, la población indígena se desplomó, principalmente por enfermedades infecciosas importadas como la viruela, para las que no tenían ninguna inmunidad. Y a medida que los colonos se expandían hacia el interior, pues se estallaron los conflictos fronterizos. El artículo especifica que en esos conflictos murieron decenas de miles de indígenas y miles de colonos, y añade que muchos historiadores argumentan que esos hechos incluyeron actos de genocidio por parte de los colonos. Es una herida abierta en la historia del país. A partir de esa expansión, las 6 colonias británicas que se habían formado fueron ganando autonomía, y a finales del siglo XIX decidieron unirse. El 1 de enero de 1901 se federaron para crear la Mancomunidad de Australia. Pero un momento, la independencia total no fue inmediata. La fuente habla de un proceso muy, muy largo. Incluso después de federarse en 1901, no eran del todo independientes. Londres podía seguir dándoles órdenes. Exacto. Su política exterior y su defensa seguían en gran medida en manos británicas. El Parlamento británico aún podía legislar para ellos. Fue un camino muy gradual hacia la soberanía total. El Estatuto de Westminster en 1942 fue un paso crucial, pero los últimos lazos constitucionales no se cortaron hasta las leyes de Australia de 1986. Fue una independencia a cámara lenta. Bien, ya tenemos una nueva nación. Y en el siglo XX busca forjar su propia identidad. La fuente apunta a un momento muy curioso, la Primera Guerra Mundial.
y en concreto la batalla de Galípoli en 1915. Me parece fascinante que una derrota militar tan terrible se convierta en el mito fundacional de un país. ¿Por qué no una victoria? Esa es una pregunta excelente, porque en Galípoli los australianos no luchaban por su propia tierra, sino por el Imperio Británico. Y la sensación general fue que sus soldados, los ANZAC, demostraron una valentía y un espíritu de sacrificio y camaradería, el famoso mateship, superiores, pero que fueron malgastados por la incompetencia de los oficiales británicos. Ah, claro. Así que, paradójicamente, la derrota se convirtió en un acto de afirmación nacional. Fue la prueba de que eran distintos, y en cierto modo, mejores que sus amos coloniales. El Día de Anzac es su fiesta conmemorativa más sagrada. Y si la Primera Guerra Mundial forjó su identidad, la Segunda la revientó por completo. La caída de Singapur en 1942 y el bombardeo japonés de Darwin debió de ser un shock psicológico brutal. Toda su seguridad se basaba en la Royal Navy. Y de repente se dieron cuenta de que estaban solos. ¿Se vivió como una traición o como un despertar? Ambas cosas. Para la vieja guardia anglófila fue una traición, el abandono de la madre patria. Pero para una nueva generación de líderes fue la llamada de atención definitiva. Se dieron cuenta de que su futuro y su seguridad no estaban en Europa, sino en su propia región, el Pacífico. Fue el momento en que Australia dejó de mirar a Londres y giró la cabeza hacia Washington. La alianza con Estados Unidos, formalizada en el Tratado ANZUS, se convirtió en la nueva piedra angular de su defensa. Y lo sigue siendo hoy. Y ese despertar también provocó un cambio interno masivo. La fuente habla del lema de posguerra Populate or Perish, poblar o perecer. Suena bastante desesperado. Lo era. El miedo a una futura invasión, la sensación de ser una pequeña población blanca en un continente enorme cerca de una Asia superpoblada, llevó a un programa de inmigración masivo. Llegaron millones de europeos, británicos, pero también italianos, griegos, yugoslavos. El país cambió para siempre. Y eso condujo a un cambio todavía más profundo. El abandono de la política de Australia blanca, que llevaba décadas restringiendo la inmigración no europea. Se abolió formalmente en 1973. Pasar de eso a convertirse en uno de los países más multiculturales del mundo en pocas décadas. Es una transformación rapidísima. Fue un proceso pacífico. Hubo canciones, por supuesto, pero en general fue un cambio notablemente exitoso. Fue impulsado por una decisión política consciente de abrazar el multiculturalismo. Se abrió la puerta a una inmigración masiva desde Asia, Vietnam, China, India, Filipinas. El resultado es la Australia de hoy, donde casi un tercio de la población ha nacido fuera. Es una de las transformaciones sociales más rápidas y profundas de cualquier nación occidental en el siglo XX. Lo que nos lleva a la Australia actual. En política, la fuente usa un término que me encanta, la mutación Westminster. Suena a experimento de científico loco. ¿Qué consecuencias prácticas tiene mezclar un sistema parlamentario británico con una estructura federal estadounidense? ¿No provoca un cortocircuito constante? Absolutamente. Ahí está la clave. Genera una tensión de poder permanente. Por un lado, tienes la disciplina de partido férrea y el poder del primer ministro, que son propios del sistema de Westminster. Pero por otro, tienes un Senado muy poderoso, al estilo de Estados Unidos, donde los estados pequeños tienen la misma representación que los grandes. Y pueden bloquear al gobierno. Exacto. Es una receta para el bloqueo y la negociación política constante que no existe, por ejemplo, en el Reino Unido. Y en lo económico se la describe como una nación rica, con altos ingresos, muy dependiente de sus recursos naturales. Pero la fuente también apunta a una vulnerabilidad, uno de los niveles más altos de deuda de los hogares del mundo. O sea, muy ricos en teoría, pero viviendo muy al límite en la práctica. Es otra de sus grandes paradojas, sí. La riqueza mineral ha hecho muy dependiente del comercio exterior, especialmente de China, que es su principal socio comercial. Esto crea una relación complicada. Su prosperidad económica depende de un país con el que al mismo tiempo tiene crecientes tensiones estratégicas y de seguridad. Ya. Y a nivel interno, la economía se ha basado mucho en un boom inmobiliario, que ha disparado los precios. Y claro, la deuda de las familias. Y en medio de toda esta historia y geopolítica, la fuente deja caer detalles fascinantes. Que el primer largometraje de la historia del cine, The Story of the Kelly Gang, es australiano, de 1906. O que ingenieros australianos desarrollaron componentes clave de la tecnología Wi-Fi que usamos todos los días.
Parece que hay una corriente subterránea de innovación que no encaja mucho con el estereotipo del surfista relajado. Es la mentalidad del fair go, de la igualdad de oportunidades, pero también del ingenio que nace de la necesidad en un lugar aislado. Tienes que buscarte la vida. Todo esto configura su lugar en el mundo hoy. Es lo que se llama una potencia media. No es un actor global como Estados Unidos o China, pero es un jugador muy importante en su región. Miembro del G20 y parte de alianzas de seguridad cruciales como AUKUS o la Red de Inteligencia de los Cinco Ojos. Intenta equilibrar constantemente su historia occidental con su geografía asiática. Vale, vamos a recapitular. El viaje ha sido increíble. Empezamos con la Tierra Australis Incógnita, una mancha en un mapa antiguo, y llegamos a una nación moderna, compleja, multicultural. Hemos visto 65.000 años de historia humana chocar violentamente con apenas 2 siglos de colonización, una geografía tan extrema que lo dicta todo desde la biología hasta la política, y una sociedad que ha pasado de ser una cárcel lejana del Imperio Británico a uno de los experimentos multiculturales más audaces del planeta. El hilo conductor es una reinvención constante. Australia es un país que aún está lidiando con su pasado, la relación con los pueblos indígenas y con la corona británica, mientras intenta navegar un futuro geopolítico y demográfico que lo empuja en una dirección completamente nueva. Lo que nos deja con una pregunta esencial. Dispara. Si lo pensamos, Australia se encuentra en una encrucijada definida por tres fuerzas inmensas. Su geografía la ancla de forma innegable en la región de Asia-Pacífico. Su historia institucional, su idioma, sus sistemas legales son abrumadoramente europeos, herencia británica. Y su demografía actual, gracias a la inmigración, es cada vez más global y diversa. De cara al futuro, ¿cuál de esas tres fuerzas, la geografía, la historia o la demografía, pesará más a la hora de definir lo que Australia será en el siglo XXI? Una pregunta que sin duda se están haciendo ellos mismos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.